Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno. Bueno, como Nico introdujo ya, el tema que nos toca hoy es la santidad de Dios. Es un poco la continuación de lo que empezó Leo el domingo pasado, porque la santidad de Dios, este tema es parte de la doctrina de Dios, que fue el tema del domingo pasado, y hoy vamos a adentrarnos un poco más en este particular, ¿no? La santidad de Dios. Nosotros sabemos que Dios tiene muchos atributos y podría decirse de que la santidad es el atributo de los atributos. No es simplemente un atributo más, porque la santidad es lo que define la esencia de Dios mismo. La santidad viene a ser algo tan extraño a nosotros que la tarea de tratar de definirla es prácticamente imposible. La palabra santo es una palabra extraña en todas las lenguas y culturas y no vamos a encontrar un diccionario que nos permita poder definirla. Si vamos a la Biblia, podemos decir que la utiliza de dos maneras, con dos significados diferentes, uno primario y uno secundario. El secundario, que es el más común y es el que nos viene a la mente cuando hablamos de la palabra santo, es pureza, es decir, aquello que es completamente perfecto, libre total de mancha. El significado primario de la palabra santo es separado, apartado. Viene de una palabra antigua cuyo significado es cortar, separar. La santidad es el único atributo de Dios que se expresa en el formato trisagio. No sé si esa palabra les dice algo, ¿no? Siempre escuchamos santo, santo, santo. 3 veces. Repetir una misma palabra 3 veces dentro de la lengua del pueblo judío era la forma de darle a esa repetición la intensidad y el énfasis necesario para hacerla sobresalir más allá de la simple palabra, ¿no? Sería algo así como decir 3 veces santo es como decir santísimo en nuestra lengua española. La Biblia no dice que Dios sea amor, 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 o misericordia, 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 pero sí usa este formato de 3 para la palabra santo. Esta expresión del trisagio la encontramos en 2 lugares en la Biblia. 2 veces está, siempre pronunciada por seres espirituales. Y los testigos son 2 hombres. Uno es el profeta Isaías en el Antiguo Testamento y el otro es el apóstol Juan en el Nuevo Testamento, más precisamente en el libro de Apocalipsis. Tanto el profeta Isaías como el apóstol Juan son testigos de una visión celestial que les permite de alguna manera echar un vistazo al trono de Dios. Y esto es lo que ellos escuchan de la boca de los ángeles, que lo repiten, dice la palabra, se lo dicen uno al otro y lo repiten constantemente. Santo, santo, santo. La santidad de Dios, si uno lo encuentra como una definición, leemos en los libros de teología que dicen lo totalmente otro. Yo digo, qué definición más absurda, porque no me dice absolutamente nada. No me dice, la santidad o el Dios santo es lo totalmente otro. O sea, no me aporta una pizca ni una señal de dirección en qué tengo que pensar respecto de este atributo. Es algo tan ajeno a nuestra experiencia humana que no hay metáfora o figura que nos ayude a poder entender un poco más acerca de esta palabra. Hay un teólogo y filósofo alemán que se llamó Rudolf Otto, que publicó una obra importante allá por principios del 1900, que se llamó Lo Santo. Y este hombre, Otto, se dedicó a explorar la naturaleza de la experiencia religiosa de lo santo.
Otto estudió la percepción de lo santo en diferentes culturas, en la cultura aborígenes, entre los europeos, etc., y llegó a una conclusión común en todas las sociedades que estudió. Lo santo produce una respuesta ambivalente. Ambivalente en el sentido de sentimientos encontrados. Produce en nosotros a la vez atracción y espanto, fascinación y temor. Siempre es una experiencia traumática. La santidad de Dios nos atrae, pero también nos repele, porque nuestra naturaleza caída y pecaminosa no nos permite entrar en presencia de lo santo. Vamos a leer qué fue lo que le pasó a Isaías. Vamos a leerlo esto en Isaías 6, del 1 al 8. Y para darle un poco de contexto a este pasaje que vamos a leer ahora, el pueblo de Israel estaba viviendo un periodo oscuro en ese momento. Su rey acababa de morir. Tal vez el profeta estaba buscando algo de paz, de guía, y decide un día determinado ir al templo. Y en esa pesadumbre de haber perdido al rey, tiene un encuentro con el rey verdadero, ¿no? Con el que nos recordaba Mary hoy en la alabanza. El rey que sabemos que reina más allá de todo lo que este mundo muestra y deja pasar, ¿no? Entonces, vamos al pasaje, Isaías 6, desde el versículo 1, voy a leer en Dios habla hoy. Dice, el año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban, y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra, está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé, ¡ay de mí! Voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento, uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar y tocándome con ella la boca me dijo, mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Entonces oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. Me gustaría hacer foco en 2 cosas respecto de este texto. Por un lado, en la majestuosidad del santo, ¿no? Imaginemos que Isaías estaba sentado o estaba de pie en algún lugar del templo y de pronto tuvo esta visión, ¿no? El templo con toda el esplendor con el que fue construido por el rey Salomón para él, era tan insignificante que la descripción de Isaías dice, el borde de su manto llenaba el templo. Nosotros sabemos que el manto, ¿no? Es prácticamente la parte más importante de la vestidura de un rey, ¿no? Es lo que va encima de todo, es lo que todavía seguimos viendo cuando un rey o un monarca pasa. El manto es la parte más gloriosa o lo que refleja de alguna manera
el poderío, la majestuosidad de ese reino, el borde del manto de nuestro Señor llenaba todo el templo. Es de alguna manera una manera gráfica, chiquitita, de llevarnos a esa perspectiva de lo totalmente otro, ¿no? No sé si les ayuda esa imagen del profeta. Isaías, frente a lo santo, sufre como una conmoción, ¿no? Siente un profundo sentimiento de fatalidad. De pronto se encuentra ante lo santo y automáticamente cae sobre él una clara conciencia de quién él es. Un pecador. Dice, lo invade un miedo sobrecogedor. Y es este conflicto, ¿no?, con lo santo que tenemos todos los seres humanos, de que Dios es santo y nosotros no. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Dios es puro y nosotros no somos puros. La santidad de Dios nos confronta automáticamente con quiénes somos y es esta la razón por la cual no podemos tolerar su presencia. Dios esto se lo explicó muy bien a Moisés. Ustedes recuerdan que Moisés, ¿qué le pide Moisés a Dios? Muéstrame tu rostro, déjame verte, ¿no? ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Moisés, no podés. Moisés, no podés tener un encuentro cara a cara conmigo y conservar tu vida, ¿no? Le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Te voy a poner en la hendidura de esta roca y voy a pasar, pero cuando pase voy a poner mi mano. Y una vez que haya terminado de pasar, la voy a sacar para que puedas ver mi espalda. Pero no vas a ver más allá de eso, Moisés, porque no vas a sobrevivir, ¿no? Y sabemos que Moisés tuvo muchos encuentros con Dios en ese tiempo en el cual él fue quien estuvo guiando al pueblo de Israel. Y sabemos que cuando bajaba de la montaña o del lugar en donde se encontraba con Dios mismo, le tenían que poner un manto para tapar su cara, porque dice que resplandecía de tal manera que no podían soportar mirarlo a los ojos, no podían estar en presencia de ese Moisés que había estado dialogando con Dios. Isaías sabía esto, pero ahora lo está viviendo en carne propia, ¿no? Y esto es lo que lo lleva a esa expresión, ¡ay de mí! Voy a morir. Soy un hombre de labios impuros, ¿no? Esa es una directa alusión a su situación de pecado, ¿no? ¿Por qué habla de sus labios? Nosotros tenemos toda la Biblia, ¿no?, para tratar de investigar y darle la interpretación correcta a muchas veces el Antiguo Testamento y a estos pasajes que son como más complicados de comprender. Pero nosotros sabemos que Jesús, ¿qué nos enseñó? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale de su boca? Lo que sale de él es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice también los evangelios? Que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Y qué dice Santiago? Santiago usa una figura muy clara y práctica de lo que es el mal en nosotros. La personifica en la lengua y dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina todo. El hombre ha podido dominar muchas fieras, pero ningún hombre ha podido dominar su lengua. Entonces, en esta visión que está viviendo el profeta, dice, uno de los ángeles toma una brasa del altar y la pone sobre su boca y le dice, mira, con esto tu maldad ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Sin la intervención de Dios, sin su provisión, nunca podríamos nosotros entrar en su presencia. No hay ningún otro aspecto del carácter de Dios que
pueda ser considerado fuera o disociado de su santidad, de este atributo de los atributos, porque es la esencia de lo que Él mismo es, y su santidad permea y califica todos sus demás atributos y acciones. Por eso podemos decir que la justicia de Dios es una justicia santa, que su amor es santo, que su soberanía es santa, que su misericordia es santa, su poder, su ira es santa, su gracia es santa, su fidelidad es santa. Cuando captamos un poquito de esa santidad, comenzamos a entender el carácter de nuestro pecado. ¿Cómo sabemos nosotros de que un vino es un mal vino? ¿No? ¿Cómo se dieron cuenta los que estaban en la boda, en esa primera boda donde se da esa conversión del agua en vino? ¿Cómo se dieron cuenta de que habían estado tomando un vino que no era el mejor, se habían guardado el mejor para el final, ¿no? Una vez que conocemos el buen vino, podemos decir, este vino no está tan bueno, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando vamos caminando por las sierras de Córdoba, ¿no? Y encontramos una piedra linda, con unas vetas hermosas, y decimos, oh, mira qué linda piedra? Cuando nuestros chicos eran chicos, ellos siempre querían juntar piedras cuando salíamos a caminar, y levantaban unas piedras bastante pesadas, ¿no? Y al principio estábamos dispuestos a llevarlas a casa, y ya después de un rato decíamos, no, mejor la dejemos. ¿Cómo sabíamos que esa piedra no tenía valor y que no valía la pena el esfuerzo de transportarla? Porque sabemos que existen las piedras preciosas, porque existe el diamante, porque existen los rubíes, porque existen las esmeraldas, ¿no? Bueno, de la misma manera, ¿cómo es que nosotros sabemos que somos pecadores? Y bueno, sabemos que somos pecadores porque Dios es santo. Si no, no habría otra manera. Por eso es un tema central el de la santidad de Dios. Tener conciencia de la santidad de Dios es un tema central para nuestras vidas. Es tan importante que fíjense, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, ¿cuál es la primera petición del Padre Nuestro? ¿No? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una palabra que repetimos muchas veces sin saber lo que estamos diciendo, ¿no? La primera petición del Padre Nuestro es santificado sea tu nombre, que tu nombre, quien vos sos, ¿no es cierto? Que vos seas tratado y reconocido como el santo. Esa es la primera petición del Padre Nuestro, que tengamos conciencia de quién sos vos, al que logramos por Cristo llamar Padre, y de quiénes somos nosotros y a qué estamos llamados. Esa es la centralidad de la santidad de Dios. Para entender mejor esto tenemos que irnos al Génesis, bien al principio, ¿no? De todo lo creado, ¿a quién le concedió Dios el ser imagen y semejanza suya? ¿A los ángeles por su pureza? ¿A los seres celestiales? ¿A los astros celestiales por su majestuosidad? No. Dios le concedió al hombre, a Adán y Eva, a ser portadores de su imagen y semejanza, a ser diferentes, separados, aparte de todo lo creado. Miren a dónde se remonta nuestro llamado a ser santo, porque Él es santo. Lo que hace que algo sea santo, sagrado, no es inmanente de ninguna cosa. No hay cosas santas por sí mismas. Nosotros leemos en la Biblia de que hay utensilios santos, de que hay tierra santa, de que hay vestimenta santa, de que hay nación santa, pero ninguna de estas cosas es santa en sí mismas. Lo que las hace santas es que han sido separadas, apartadas por Dios para Él. Ser portadores de su imagen y estar llamados a vivir para su gloria es lo que nos separa de todo lo demás que ha sido creado. Cuando Dios toca lo ordinario, lo convierte en extraordinario.
Cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, sácate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Esa tierra era una tierra común y corriente, era la tierra del desierto que Moisés había caminado un montón de veces. Pero con ese mandato de Dios, Dios estaba diciéndole a Moisés, Moisés, el santo está en este lugar hablándote. Y Moisés aprendió muy bien esta lección. Fíjense y recordemos que cuando Moisés estaba ahí en esa duda, en ese conflicto para sacar al pueblo de Israel de Egipto, le dijo a Dios, si tú no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de este lugar. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? Es tu mirada y tu presencia santa lo que nos separa y nos hace distintos de todos los demás pueblos de la tierra. Y ese es el carácter de su pueblo. Y ese es nuestro carácter. Lo que nos hace diferentes, especiales y separados es el toque de Dios en nuestras vidas. Y el hecho de que hemos sido creados para reflejar su carácter santo, porque el santo nos ha apartado para Él. Ahora, qué ironía y qué contradicción, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos define por lo que tenemos, por el poder que manejamos, por la capacidad para imponernos. Adoramos un cuerpo, una reputación, una capacidad para entender la ciencia, una capacidad para hacer negocios, una trayectoria académica, el dominio del conocimiento, una capacidad deportiva. Sin embargo, lo que nos eleva, nos distingue y nos pone aparte de todo lo creado es el hecho que hemos sido apartados para vivir para la gloria de otro y no para la gloria propia, para reflejar su carácter y no el nuestro. Lo que nos hace verdaderamente extraordinarios y diferentes de todo lo creado es lo mismo que nos obliga a repudiar nuestros propios méritos y a señalar con nuestras vidas la gloria de aquel que es inmanentemente glorioso y santo. Y como leemos en su palabra, no compartirá su gloria con ningún hombre. La santidad de Dios es la razón de nuestra existencia. Fuimos creados para Él y para reflejar un poquito, apenas un chiquito, de lo que Él es. Por eso la Escritura nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y esto a veces nos parece algo aplastante, ¿no? La pregunta es, ¿soy santo? ¿Puedo decir que soy santo así y vivir como si nada? Cuando nosotros vamos a la palabra vemos que los cristianos de la iglesia primitiva eran llamados santos. Y la Biblia usa la palabra santo para el creyente común y corriente. Pablo en muchas de sus cartas llama santos a sus destinatarios y más adelante en el desarrollo de su carta los confronta con su pecado. Es decir, la palabra santo está aplicada acá al creyente común y corriente. En el Nuevo Testamento, todo el pueblo de Dios goza del título de nación santa. Dice 1 Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice Sproul en un libro maravilloso que se los súper recomiendo, que se llama La Santidad de Dios. Dice, los santos de la Escritura eran llamados así, no porque ya fueran puros, sino porque eran gente llamada a la pureza. El encuentro de Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, relatado en el libro de Apocalipsis, que es la otra instancia esta en donde escuchamos esa santo, santo, santo.
de la boca de los ángeles, no es muy diferente al relato de Isaías. Si lo leemos es muy diferente, pero hay algunos elementos comunes. El trono de Dios es el mismo. Él cae ante esa presencia, dice, como muerto al suelo, ¿no? Y también hay unos seres alados que repiten este santo, santo, santo. Pero hay algo radicalmente diferente en su relato. Su encuentro es primeramente con Jesucristo, con el Jesús glorificado. Es Jesús mismo quien pone su mano sobre él. Ya no hay necesidad de venir y traer una brasa. Dice, Jesús mismo quien pone su mano sobre Juan y le dice, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Y leemos en el Evangelio de Juan, que Juan lo tiene bien claro a esto, porque dice, y porque yo vivo, porque Jesús vivo, citando palabras de Cristo, dice, también ustedes vivirán. El mismo Juan ya había escrito unos versículos más adelante en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:5 dice, Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre. Y ha hecho de nosotros un reino, y yo agrego apartado. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios y Padre. Un santo al que podemos llamar Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Y quiero volver a esta imagen del borde del manto que llenaba todo el templo, ¿no? Ese Dios majestuoso que no entra en ninguna construcción hecha por ningún hombre, ¿no? El borde de su manto invadiendo todo el espacio que nosotros consideramos templo y habitación. Ese mismo Dios es el que puso a su disposición el borde de su manto para que una mujer marginada y despreciada por el pueblo judío pudiera tocarlo y quedar sana. ¿Recuerdan? La mujer enferma que sabe que Jesús está caminando entre las calles y hay mucha gente que lo está apretujando en ese momento, pero ella sabe y confía que si toca el borde de su manto, quedará sana. Ese mismo Cristo cuyo manto fue echado a las suertes la noche en que fue tomado prisionero y después crucificado. Ese es el Dios santo que nos llama a reflejar un poquito de su gloria, un poquito de quién Él es, que nos llama a vivir vidas diferentes, vidas de no conformidad. Los que disponen sus corazones para vivir una vida santa dejan de codiciar, detienen el chisme y el falso testimonio, dejan de odiar y de guardar amargura, pueden perdonar y dar segundas oportunidades, pueden mirar al otro con gracia, pueden ofrecer ayuda en lugar de criticar, aman a su prójimo tanto como a sí mismos. No se avergüenzan de ser de Cristo, no ocultan que son cristianos, no viven vidas particionadas entre la iglesia y el resto de mi vida. Son conscientes de su dependencia de Cristo, porque sin Él no pueden nada. Se equivocan y pecan, pero no resignan su llamado, porque Dios ha hecho la paz con ellos. Saben que en Cristo y en el Espíritu hay poder para ser transformados, y es allí donde tienen su esperanza. Estos son los santos que podrán ver un día el rostro de Dios y no morirán, porque uno ya murió por ellos. Dejemos que la santidad de Dios permee nuestras vidas. Tenemos que contestar
a un llamado. No podemos hacer nada para ser santos. Que Dios nos haya separado y nos llame es lo que nos hace especiales. Nosotros tenemos la oportunidad de contestar, de responder y de dar una respuesta a ese llamado. Animémonos a responder en última instancia la misma pregunta que respondió el profeta. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Aquí estoy, envíame a mí. Señor y Padre amado, te damos gracias, porque vos sos un Dios santo. Gracias porque en Cristo tenemos la posibilidad de entrar a tu presencia, Señor, porque Él se puso en nuestro lugar y pagó, Señor, la deuda por nuestros pecados. Y por tu muerte, por tu sangre, vos nos reconciliaste con ese Dios, Señor, con ese Dios santo. Te pido, Señor, que nos ayudes a reentregarnos, si eso es necesario, o hacerlo por primera vez si no lo hemos hecho nunca hasta ahora. Señor, que podamos responder a ese llamado. Vos nos llamas en distintos momentos, Señor. Algunos de niños, otros en su juventud, a otros ya en edad más avanzada, Señor, pero a todos nos das una oportunidad de responder a ese llamado, Señor, a entender quién sos vos, quiénes somos nosotros y para qué fuimos creados. Señor, danos por tu misericordia el poder responder, Señor, como respondió el profeta. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Señor, te pido por estos símbolos que vamos a compartir, porque son el recordar lo que vos hiciste por nosotros y el volver a renovar nuestro compromiso, Señor, de ser testigos, de ser, como tu palabra dice, la sal y la luz que este mundo necesita, Señor, de ser el reflejo de esa gloria que vos no vas a compartir con ningún hombre, pero que nos das el privilegio, Señor, de reflejar en este mundo, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos y nos quedamos, Señor, con ese Dios santo y con esa imagen del borde de tu manto, llenando el templo, Señor, llenando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.